Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase del curso virtual de la angustia, pánico y fobias. ¿Están listos? ¿Están listas para esta segunda clase? Yo creo que sí. Probablemente quedaron en la primera clase con una sensación de incertidumbre, algunos como expectación, otros con gusto a poco, otras personas con gusto a mucho y tuvieron que ver tal vez la clase por segunda vez. Bueno, se los voy a sugerir en todo caso que así sea siempre, ¿ok? Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido el día de hoy por algunas de las tradiciones que existen en psicología y simplemente voy a decir que hay algunas conceptualizaciones o aspectos centrales que van a determinar cómo se trabaja con las personas en psicoterapia. Y para eso quiero hacer un recorrido simple, muy rápido, que tiene que ver con lo que ocurre, por ejemplo, en el conductismo. ¿Cómo era? En el conductismo se veía un sujeto pasivo, ¿cierto? Porque era una asociación de estímulos en base al aprendizaje de estímulos que no tenían mucho que ver con el individuo, ¿cierto? No tenían mucho que ver con el sujeto. ¿Y cuál era una de las grandes implicancias que tenía en psicoterapia el tema del conductismo? Digamos, pararse desde esa perspectiva de asociación de estímulos externa al individuo y un sujeto pasivo. Bueno, simplemente modificar conductas y controlar ciertos estímulos ambientales. ¿Están de acuerdo? O sea, un análisis funcional de la conducta en la que se intentan controlar y modificar aquellos aspectos conductuales que son tanto del sujeto como estímulos que son del ambiente. ¿Están de acuerdo? Perfecto. En general, se intentan incorporar conductas que son contrarias a las que está presentando el sujeto. Por lo tanto, si el sujeto intenta controlarse, vamos a decir que la conducta que se intenta estimular es que se suelte, que el sujeto no quiere participar en ciertos contextos, que no se controle, que no se inhiba y que participe, ¿cierto? Es como algo muy obvio. En el cognitivismo se veía algo similar, ¿se acuerdan? Era también un sujeto pasivo y que tenía que corresponder a una objetividad, a un mundo externo, una realidad unívoca, ¿se acuerdan? Excelente. ¿Y cuál era una de las implicancias que tenía esta forma de ser o esta forma de comprender al sujeto? ¿Qué implicancias tenía en psicoterapia? Claro, una era de convencer al sujeto que lo que estaba pensando estaba equivocado, ¿cierto? Porque había que eliminar las creencias irracionales que hacían que la persona no pudiera acceder correctamente a esa realidad o a esa verdad o a esa objetividad unívoca para todos. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces se trataba un poco de eso, de decir, ¿usted está pensando eso? No, 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 no. Y se le terminaba comprobando, persuadiendo para que la persona creyera otra cosa. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero creer que eso va a cambiar la forma en que la persona se para en el mundo, no, simplemente vamos a cambiar ahí una creencia. Ahora, el constructivismo. Acuérdense, ya no es un sujeto pasivo en el constructivismo, sino que activo. Es un sujeto que crea la realidad, que impone en la realidad aspectos que su percepción va haciendo que se vea distinto, que se perciba distinto. ¿Cuál es la implicancia en psicoterapia de creer un sujeto activo que crea su realidad? Simplemente es que tome conciencia de las invariantes o del mecanismo interno que hace que el sistema vuelva a su homeostasis, ¿cierto? Perfecto. Y por lo tanto se le muestra al sujeto esa forma de funcionar, ¿cierto? Ok, desde la fenomenología, ¿cómo sería? La fenomenología sería encontrar que hay un sujeto que es en el objeto, un sujeto que está, vamos a decir, una persona que está en movimiento y que está siendo momento a momento, y en ese estar siendo se está haciendo. En ese moverse, en ese decidir, está creándose. Porque hay un modo en el que se para en el mundo, y ese modo en que se para en el mundo es fruto de una decisión de ser. Porque desde la fenomenología vemos al ser y al sujeto como
una existencia. Una existencia, no como una esencia. No está hecho como veíamos en el constructivismo. Estoy pasando esto muy rápido porque son contenidos avanzados que vemos en el diplomado de Factual. Y ahora simplemente es una pincelada que ustedes podrán indagar después revisando algunos documentos, ¿cierto? Entonces, desde la fenomenología es un modo experiencial de estar situado, en el que no hay una diferencia entre sujeto, objeto, ser, mundo, observador, observado. Está constitutivamente creado. Co-constitutivos son, de hecho, porque se constituyen el uno al otro. El ser es gracias al mundo y el mundo es gracias al ser. En ese encuentro se dan. Ahora, la angustia. ¿Qué tiene que ver la angustia con todo esto? ¿Cómo es que la angustia vamos a comprenderla desde cada uno de los enfoques o tradiciones que acabamos de mencionar? Probablemente no. No tenemos todo el tiempo del mundo para ir incorporando cada una de las visiones que hemos mencionado y contrastarlas con lo que es la angustia. Pero la angustia, para que nos vayamos metiendo en el tema, vamos a decir que la crisis de angustia la padece cerca del 10% de la población. En esto, muchos casos de ellos se recuperan espontáneamente. A muchas personas tienen angustia, algunos desarrollan estas crisis de angustia y muchos terminan llegando a nuestra consulta, que son ese porcentaje de personas que termina llegando a la consulta porque probablemente le termina trayendo problemas importantes en su vida, son los que nosotros tenemos que ayudar. Y esa yo diría que una característica central de los pacientes que llegan a la consulta es que ya se está haciendo insostenible en sus vidas vivir con esta emotividad, con esta forma de padecer. Está probablemente afectando en alguna de las áreas de su vida, ¿cierto? Por lo tanto, esta angustia genera problemas significativos o por lo menos muy desagradables en la vida cotidiana, para poder desenvolverse con personas, para poder ir a trabajar, para poder ir a lugares donde normalmente se iba, etc. Ahora, el trastorno de la crisis de pánico, como la conocemos normalmente, afecta al 3% de la población, aproximadamente, la población en un año, y comienzan en la adolescencia o al principios de la vida adulta. Esto lo digo porque es un poco extraño encontrarse a personas que están con crisis de pánico propiamente tal en una edad avanzada. Nosotros vamos a decir, estamos hablando como de la crisis de pánico. ¿Se acuerdan cuáles eran las visiones que veíamos en la clase 1? Ok, las visiones que veíamos en la clase 1 era comprender la entidad sintomatológica o una persona. Estamos, por supuesto, entonces parados desde esta tradición. No la de comprender a la persona, sino que la sintomatología. Yo creo que ustedes ya lo tenían claro, ¿cierto? Excelente. La crisis de pánico afecta por el doble más a las mujeres que a los hombres. Esto es una estadística. Ustedes saben que en términos estadísticos siempre hay una nube de puntos, ¿cierto? Y algunos puntos se escapan de la media. Y por lo tanto no significa realmente que esto sea siempre así. No, hay una tendencia. Ustedes ya probablemente lo saben. Ahora, ¿qué otras características podemos encontrar en esto de las crisis de pánico, las crisis también de angustia? Es que tienen el pic máximo de sintomatología o de malestar no sobrepasa los 10 minutos. Y esto es importante saberlo porque hay algunas técnicas que son conductuales, algunas cognitivos conductuales, vamos a dejarlo así, en la que se indica a la persona que tome el tiempo. Esto le da una sensación de control a la persona en su sintomatología y puede tomar el tiempo y decir, ok, yo ya sé que después de 10 minutos esto ya por lo menos va a empezar a bajar. Entonces, en términos generales, el pic no está después de los 10 minutos, está antes. Por lo tanto, si en los primeros 10 minutos ya se llegó a tal nivel, ya después no debería ser más. ¿Ok? Ahora, las fobias
¿pueden relacionarse con el pánico? Por supuesto. Por ejemplo, si un estímulo al que la persona tiene fobia puede gatillar pánico, ¿cierto? Yo estoy haciendo aquí un popurrí de lo que tiene que ver con los distintos conceptos de este curso. Sin embargo, ahora vamos a empezar a focalizarnos poco a poco en lo que es la angustia. Posteriormente, la fobia y después pánico. Posteriormente vamos a hacer un recuento y más adelante en este curso vamos a centrarnos simplemente en lo específico relacionado con el sello de factual de cómo comprender a las personas que padecen este tipo de sintomatologías y trastornos, ¿ok? Entonces, como dijimos, vamos haciendo ciertas distinciones. Una fobia, ¿cierto?, puede gatillar a través del miedo un pánico. Son aspectos muy simples. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder decir que una persona está padeciendo una crisis de angustia? ¿Cuáles son algunos requisitos? ¿Se lo saben? Bueno, el primer requisito es que la persona haya tenido una crisis de más de una, por supuesto, y en un plazo de más de un mes. ¿Qué significa eso? Que puede ser 2 o pueden ser 7. Y tienen que ser estas 2 o estas 7 o más en un tiempo mayor a 30 días. Y tiene un correlato en términos mentales y por supuesto también en términos conductuales. O sea, tiene que haber una preocupación constante y tiene que haber una respuesta conductual inadaptada. Significa, por lo tanto, que la persona está pendiente, atenta o preocupada, como dijimos, que no le vaya a venir esto de nuevo. Constantemente pensando en que no le vaya a venir, que no le vaya a venir. Y también una respuesta conductual inadaptada. O sea, que la persona no pueda estar participando en ciertos contextos por temor a que le venga. Y eso inadaptado, ¿por qué? Porque normalmente la persona recurría a su trabajo, recurría a ciertos lugares, se juntaba con tales personas. Y actualmente, tal vez por agorafobia, ya no está pudiendo relacionarse o ser del modo en que su vida estaba siendo normalmente. ¿Ok? ¿Se entiende? Los dos requisitos. El primero, como dijimos, el tema del tiempo. Y el segundo, el tema de la preocupación y las conductas inadaptadas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, veamos un poquito de historia concreta de lo que es la angustia. ¿Quieren conocerlo? Ahora, algunos de ustedes podrán decir, pero Claudio, ¿qué importa la historia? Queremos saber cómo se hace esto. Sin embargo, siempre va a ser conveniente que conozcamos un poco. Ustedes sí me conocen, yo creo que ustedes me conocen, pero si ustedes me conocen bien, sabrán que yo, así como revisiones históricas de lo que son los conceptos, lo que son las teorías y aspectos relacionados con el detalle conceptual e histórico de cada aspecto de la psicología, no soy. Yo soy un poquito alejado a hacer ese tipo de revisiones y es como que vámonos a la práctica, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes también ya quieren que vayamos a hacerlo, pero todavía nos queda mucho curso. Vamos en la clase 2 y tenemos 14, o sea, después de esta, termina esta y nos quedan 12 más. Es harto, ¿no? Bueno, Freud veía la angustia como un estado nuclear de la neurosis. Veía la angustia como un estado nuclear. O sea, veía que la angustia era no sé si pilar, pero una característica fundamental de lo que él llamaba la neurosis. O sea, sabremos que la neurosis es digamos, este estado psíquico para Freud que es como el general de las personas que están con algún tipo de sintomatología o algo, ¿cierto? Ahora, tenía dos componentes claves este estado de angustia que era el estado nuclear de la neurosis, ¿cierto? ¿Qué características? Excitabilidad general en la primera, ¿ok? Y la segunda es la espera angustiosa. La excitabilidad general tenía que ver
con que la persona está un poco más sensible en términos de tacto, en términos emocionales, más sensible, o sea, que podía, digamos, reaccionar un poco más fuerte a cualquiera de los estímulos que pueda tener. Y dijimos la segunda, la espera angustiosa. ¿Qué significa eso? Que está con un pensamiento catastrófico. Es una angustia que responde un poco a eso, a estar interpretando distintos eventos de la vida cotidiana, no todos, pero algunos eventos de la vida cotidiana como catastróficos. Por lo tanto, si se veía que estaba saliendo un poco de humo de la casa del vecino, eso podía ser un incendio que termina arrasando con mi casa. Si de pronto se escuchaba un ruidito, así como un camión pasando, la persona podía pensar que venía un terremoto. Entonces, algo así, siempre en un estado catastrófico. Entonces, para hacer un recuento, angustia es el estado nuclear de la neurosis para Freud. Esa angustia tenía dos componentes, dijimos, ¿cierto? La excitabilidad general y segundo, la espera angustiosa. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Entonces decimos, otro aspecto de la neurosis de angustia eran los ataques de angustia. Y los ataques de angustia tienen que ver con aquello que ya estábamos hablando hace un rato, y les pido aquí que ustedes tomen harta nota, porque son aspectos que, a pesar de estar hablando un poco acerca de Freud y aquello, un poco acerca de la historia, van a ser aspectos que se repiten hasta el día de hoy. Las investigaciones actuales, los dichos actuales, las teorías actuales relacionadas con la angustia van a mencionar exactamente lo mismo. O sea, desde los orígenes, quienes crearon todo esto que estamos hablando fueron bien observadores. Chuta. Ahí sí. Bien observadores. Por lo tanto, se repite hasta el día de hoy porque así son los síntomas. Son los mismos a través del tiempo. Solo que, como veíamos en la clase 1, no todos se viven igual, porque son personas distintas. ¿Qué incluye entonces la angustia? En la crisis de angustia, perturbación cardíaca, dificultad para respirar y o sudoración. Si ustedes ven, estos son aspectos que tienen que ver con algo físico, con algo físico. La perturbación cardíaca, o sea, que algo está pasando en el corazón. La dificultad para respirar, que podríamos también asociarla como a una opresión, ¿cierto? Y la sudoración, que puede ser en la frente, en las manos. Y por lo que vemos, todo esto que estamos diciendo, al parecer es como que cumplen dos características centrales. Hay un aspecto, esto anótenlo porque es clave, hay un aspecto fisiológico y otro aspecto mental, psíquico. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema? La preocupación, la conducta y también el corazón, la respiración y el sudor. Ok, dos claves. Probablemente para una cosa pedagógica estamos haciendo la separación. Después nosotros vamos a ver que todo esto no nos importa mucho en la práctica. Si nosotros llevamos esto a la práctica, vamos a terminar preguntándole al paciente cosas muy esquemáticas como le pasa que suda, le pasa el síntoma. Pensamiento, vámonos a los pensamientos, pum, 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 como si fuera una ficha. Y esto no es así. Esto no es así. Vamos a ir viendo poco a poco que vamos a intentar avanzar en una investigación psíquica del paciente de un modo mucho más integral. Si hacemos separaciones como lo psíquico, lo mental, lo psicológico, lo conductual, vamos a estar dividiendo a la persona y, como dice Jorge González, esto es un paréntesis, aquí me gustan los prisioneros, pero como dice Jorge González en una de sus canciones, dividir es debilitar. ¿Tiene sentido para lo que estamos viendo? Tiene sentido. Ok, entonces, queda claro en la etimología de la palabra que hay dos series latinas que derivarán de la misma raíz indoeuropea. Y las dos raíces, digamos, tienen los mismos sentidos que estamos hablando recién. Sí, los mismos. Porque hablábamos de un aspecto que es, decíamos, mental,
psíquico, vamos a decir como cuando hablamos de adentro de la cabeza, ¿cierto? Como en ese sentido. Y otro que es más, ¿quién puede decírmelo? Estaban poniendo atención, ¿cierto? Más conductual. Muy bien. Entonces, uno es más relacionado con esto y otro más, o sea, más corporal, y el otro más psíquico y mental. Y las raíces no las voy a mencionar en este momento, no es necesario, ustedes pueden buscarla, pero tiene relación con eso, ¿ok? En la tercera clase vamos a ver algo interesantísimo, que tiene que ver con el padre del existencialismo. ¿Saben quién es? Bueno, él menciona a la angustia y lo vamos a ver a Kierkegaard. Así que no se la vayan a perder, nos encontramos en la tercera clase con ese contenido pero fabuloso, inspirador y muy motivante. No se la pierdan, nos vemos ahí, que estén bien. Chao.